¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, estudiantes de la Academia Perú Libre? ¿Qué tal? Nos encontramos una vez más para ya ir cerrando nuestro ciclo semestral gratuito que iniciamos hace unos meses. Si te das cuenta, ya estamos en la recta final prácticamente. Ya estamos acabando. Ya estamos terminando, ya estamos concluyendo. Y bueno, hoy día corresponde desarrollar lo que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Hoy día corresponde desarrollar la Segunda Guerra Mundial, como ven ahí en la pantalla, ¿no? Tema muy interesante, muy importante, por ser el conflicto más cruento de la historia, pues, ¿no? Hasta el día de hoy, el conflicto con la mayor cantidad de muertos, daños materiales y con mayor repercusión mundial, ¿no? En la cual se enfrentaron las grandes potencias imperialistas, pero con un nuevo protagonista, ¿no? Un protagonista que hacía su aparición allá por 1922 y que para el año 1939 ya era una potencia también económica y era una potencia militar, ¿sí? Nos referimos a la Unión Soviética, ¿ya? A la Unión Soviética, que en ese entonces ya se encontraba bajo el mando, bajo el liderazgo del camarada Stalin, así, Joseph Ivanovich Yugashvili, más conocido como Stalin. Ahí está, señor coordinador, su pedido. Ahí está, se le hace mención a Joseph Stalin. Así es. Muy buenas tardes con todos. ¿Ya? Entonces, la Unión Soviética aparece aquí, en esta guerra, en esta nueva guerra mundial. Una Unión Soviética que representa al movimiento revolucionario de ese entonces, al socialismo, ¿ya? A esta nueva sociedad, a este nuevo sistema, a esta esperanza en el mundo en ese momento. La Unión Soviética era el único país socialista en ese entonces. Y la lucha que desenvolvió en la Segunda Guerra Mundial va a inspirar que surjan, que aparezcan más países socialistas. Así es. Y vamos a verlo ahora en el transcurso de la clase. Justamente, justamente, se va a agudizar las contradicciones entre el capitalismo y el socialismo que ya se venían expresando desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Y es por eso que cuando la Segunda Guerra Mundial acaba, se desenvuelve ¿qué cosa? El periodo conocido como la Guerra Fría. El periodo conocido como la Guerra Fría se desenvuelve. Así es, muchachos, se desenvuelve. No solamente es la lucha entre dos países, sino entre dos sistemas.
económicos, políticos, económicos, ideológicos opuestos. Así es. ¿Ya? Muy bien. Pues veamos lo que fue la Segunda Guerra Mundial, muchachos. ¿Ya? Mucha atención, hay que compartir la clase también. Hay que compartir la clase, muchachos. ¿Ya? ¿Qué vamos a desarrollar hoy día? Hay que compartirlo, hay que compartirlo. ¿Estamos transmitiendo desde dónde, muchachos? ¿Desde dónde transmitimos? ¿Desde dónde transmitimos? ¿Cuál es la plataforma? ¿Cómo se llama nuestra plataforma, muchachos? A ver, comentarios para ponerlos en la transmisión en vivo. Comentario, ¿desde dónde transmitimos? Para todo el Perú. Desde acá, desde Lima, ciudad capital, para todo el Perú. Transmitimos desde la plataforma de la Academia Perú Libre, ¿ya? Desde la Academia Perú Libre transmitimos, ¿ya, muchachos? Eso que quede muy claro. Así es, Jorge Luis Balbín, desde la Academia Perú Libre. Y hoy día me he querido poner, un polito, ¿no? Para un polito del partido, para transmitir, justamente dar la clase de hoy día. Ya que ya se acaba ya las clases, el ciclo gratuito, bueno, he visto la oportunidad, ¿qué me pongo? Me pongo una camisa, me pongo mi polito, dije. Mi polito camisero, ahí con el símbolo del partido, el lápiz, el lapicito. Muy bien, seguimos entonces. La Segunda Guerra Mundial, muchachos, ahí está. La Segunda Guerra Mundial, del año 39 al año 45. Acá tenemos a varios protagonistas, ¿no? Ya, tenemos a varios protagonistas, ¿cierto, muchachos? Ya. Entre ellos, pues, al señor que aparece ahí en imagen, ¿no? Entre ellos a el Führer, Heil Hitler, ¿ah? Heil Hitler, el líder del Tercer Reich alemán, Reich. A lo peruano decimos Reich, ¿no? A lo peruano decimos Reich, pero en alemán es Reich, ¿no? Reich. El Tercer Reich alemán, ¿ya? Que anexó pues a Austria, como vimos en algún momento también, anexó a Austria antes de la guerra. Y en base a su política del espacio vital, desarrollo del espacio vital, Alemania va a empezar a expandirse, Donde haya alemanes, eso debe ser Alemania, decía Hitler, basándose pues en la teoría, en el principio ya de la raza superior, ¿no? La raza aria superior. Muy bien, ahí lo tenemos. Mira, ve, y al costadito nada más, muy cerca de su Tercer Reich, tenemos a su aliado principal en Europa, el duce Benito Mussolini. Así es. El duce Benito Mussolini. ¿Ya? Ahí lo tenemos, mira, ve. Al duce Benito Mussolini. ¿Ya? Muy bien. Tanto Hitler como Mussolini son representantes, pues, del movimiento fascista, ¿no? Son fascistas ambos. ¿Ya? Muy bien. Correcto. Correcto, muchachos. No se vaya a olvidar ustedes. Muy bien. Correcto. ¿Qué más tenemos aquí? Mira, ve. ¿Qué tenemos acá? Mira, ve. Los países también que participaron de alguna otra manera, ¿no? Que fueron afectados por la política hitleriana. Entre las causas, muchachos, entre las causas de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué tenemos? Entre las causas tenemos la Gran Depresión Económica, ¿ya? La Gran Depresión Económica, muchachos. ¿Ya? Esta Gran Depresión Económica, ahí está, que fue una de las mayores crisis del sistema capitalista. Una de las mayores crisis del sistema capitalista, ¿no? Que duró casi toda la década del 30, ¿no? Los tristes años 30, muchachos, ¿no? Los tristes años 30. Muy bien, así es, ¿ya? Justamente la guerra va a ser una forma de salir de esa crisis,
¿ya? Las industrias se van a volver a movilizar, se van a volver a mover, producto de la Segunda Guerra Mundial. Otra causa de la Segunda Guerra Mundial, muchachos, fue pues el fracaso de la Sociedad de Naciones. No funcionó como debería ser la Sociedad de Naciones para evitar futuros conflictos después de la Primera Guerra Mundial. No se evitaron. No se evitaron esos conflictos, muchachos. ¿Ya? No se evitaron. Muy bien. Otra causa, la política expansionista de los países fascistas, muchachos. La política expansionista de los países fascistas. Ahí está el eje. El eje. ¿Y quiénes conformaban el eje? Era Alemania, era Italia, era Japón. ¿Ah? Otra causa, muchachos. Otra causa. El expansionismo alemán, lo que te mencionaba hace un ratito. Ahí está. El Lebensraum, la conquista del espacio vital. La conquista del espacio vital. Ahí está Hitler en la caricatura. Otra causa de la Segunda Guerra Mundial, lo tibio que fue la política de contención frente al fascismo por parte de Gran Bretaña y Francia. Su política de apaciguamiento, porque los franceses y los británicos asumían que Hitler era un anticomunista nada más, ¿no? Pero Hitler no solo era anticomunista, Hitler también era antiliberal, era antidemocrático. Y de esa manera también chocaba con Francia y con Gran Bretaña. No solamente era anticomunista. Los británicos y franceses, la política de gobierno de ambos países, consideraba que Hitler solamente era una amenaza para la Unión Soviética. Una Unión Soviética que está, en ese momento, previo a la guerra, está en un proceso de industrialización, de consolidación del socialismo en un solo país. Ahí está. Otra causa, muchachos, y hay parte del antecedente también de la guerra, ¿no? El Anschluss, lo que fue la unión de Alemania y Austria en noviembre de 1938. El anexionismo de Austria por parte de Alemania. Y muchachos, aquí en la conferencia de Múnich se da pues un acuerdo entre los principales países europeos para que Checoslovaquia pierda parte de su territorio, ¿no? Los llamados Sudetes, los Sudetes checos, pasaban a manos de Alemania, bajo el argumento de que ahí había población, pues, población germana. Francia y Gran Bretaña cedieron frente a las exigencias de Hitler. ¿En base a qué? A la política de apaciguamiento. ¿Ya, muchachos? En base a la política de apaciguamiento. Muy bien, ahí puedes ver, mira, los sudetes checos fueron anexados por Alemania. Y si te das cuenta, al norte de Alemania, hay un espacio entre su territorio mayor y un territorio pequeñito que también era Alemania. Hay una franja, ¿no? Que no era alemana, era de Polonia, Danzig, que también va a ser posteriormente invadida por los nazis. Muy bien. Alemania desarrolló pues una política revanchista. Desarrolló una política revanchista, muchachos. Alemania. Esa política revanchista, ya, basada pues en un armamentismo, para desarrollar una carrera armamentista. ¿Te acuerdas tú que estaba prohibida por el Tratado de Versalles? Alemania estaba prohibida de volver a fomentar pues su servicio militar, fabricar armas. A Hitler eso le importó muy poco, igual lo hizo, igual desarrolló armas, igual desarrolló su servicio militar, reflotó su ejército, preparó armas mejores que el de la Primera Guerra Mundial. Y es que Hitler se estaba preparando para una nueva guerra, una nueva repartición del mundo. Mussolini, por su lado, Mussolini también estaba desarrollando su propia expansión, cumpliendo el sueño
imperial también Hitler, perdón, Mussolini, ¿no? El sueño del duce de controlar pues las costas norteñas del África, como en los viejos tiempos de la gloria romana, ¿no? Ahí tenía el control sobre Libia, tenía el control sobre Etiopía, Somalia, muchachos, Eritrea, tenía el control de algunas islas en los Balcanes, tenía sometida a Albania, el Japón por su cuenta, Japón es el terror fascista en el Asia, Japón invade pues al sureste asiático, invade parte de China, invade la península coreana, amenaza a la propia Unión Soviética con su expansionismo. Llegó a expandirse hasta las islas de Oceanía, y ahí en las islas de Oceanía va a chocar también pues con territorio que estaba bajo la administración de Estados Unidos. Recordemos que el conflicto en el Océano Pacífico, ¿no?, fue también pues entre Japón y Estados Unidos, justamente por el control de islas, muchachos, por el control de islas. Acá tenemos el pacto nazi-soviético como un antecedente previo a la Segunda Guerra Mundial. Firmaron supuestamente por 10 años, supuestamente por 10 años, no duró pues ni a 2, a la justa llegó, a la justa, y eso. Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión. La Unión Soviética esto lo vio como una especie de táctica para poder ganar tiempo. Sabía que en algún momento Hitler, nazis, iban a atacar a la Unión Soviética en cualquier momento. Pero por lo menos ganó casi 2 años de tregua para poder seguir desarrollando su industria militar. ¿Ya? Obviamente no faltaron los críticos de esta alianza, bueno, no alianza, no de este pacto, no agresión nada más, no agresión. Muy bien, acá podemos ver a los miembros del eje, los países fascistas. Primero el eje Roma-Berlín nada más, o sea, Alemania-Italia, en base a sus afinidades ideológicas anticomunistas, antidemocráticas, se unen y se va a sumar a esto Japón también. Japón también se va a sumir ahí. Cuando se juntan los tres, se le llama el pacto anticominterno, el pacto anticomunista. ¿Ya? Pacto anticomunista. Y posteriormente, antes del conflicto, antes de la guerra, se firma el pacto de acero entre Italia y Alemania. Muy bien. Podemos ver ahí al líder de Italia, Benito Mussolini. Podemos ver al líder de Alemania, Adolf Hitler. Podemos ver también al emperador Hirohito, líder de Japón. Y por otro lado, el otro bloque, ¿ya? Por el otro bloque tenemos a los aliados, ¿no?, que son los capitalistas, liberales, porque también los fascistas son capitalistas, por si acaso. Pero también aquí, en este grupo de los aliados, tenemos a la Unión Soviética. Y uno dirá, profe, total, ¿qué hace la Unión Soviética ahí, no? ¿No son enemigos con los capitalistas? Sí, lo son, pues. Pero en ese contexto, en esa coyuntura, el enemigo común es Alemania nazi. En ese contexto, en esa coyuntura, pasó a ser contradicción principal la política expansionista fascista, porque amenazaba, recuerda, los fascistas amenazaban tanto a los comunistas como a los liberales. Así que liberales y comunistas se van a unir para luchar contra el enemigo en común. Ahí está. Entre los líderes que inician la guerra, los líderes aliados que empiezan la guerra, tenemos a Winston Churchill por parte de Gran Bretaña, tenemos a Joseph Stalin por parte de la Unión Soviética, tenemos a Franklin Roosevelt por parte de Estados Unidos y a Charles de Gaulle por parte de Francia. Aquí mucho ojo, porque Francia
gran parte pues de la guerra estuvo neutralizada, porque recordarás tú, fue invadida por el ejército alemán. Así que Charles de Gaulle es un líder, pero desde afuera de Francia, un líder desde el exilio, que convoca pues la resistencia, ¿no? Así es. No tiene mayor influencia militar en la guerra, porque, recordemos, Francia fue neutralizada en los primeros meses nada más de la guerra. ¿Cómo empieza el conflicto, muchachos? A través del desarrollo de la Blitzkrieg, la guerra relámpago, muchachos. Ahí está la guerra relámpago. ¿Ya? Hola, Valentino. Alemania avanza sobre Polonia, invade Polonia el 1 de septiembre de 1939. Muchachos, invade Polonia. Y la Unión Soviética, también para evitar cualquier tipo de invasión a su país, una amenaza, también avanzó sobre Polonia y demarcan, hay una línea ahí donde prácticamente se dividen a Polonia, ¿no? Ambos, alemanes y soviéticos. Posteriormente a la invasión sobre Polonia, muchachos, Alemania va a invadir, pues, por el control del hierro, va a invadir Dinamarca, va a invadir Noruega. ¿Ya? Es aquí donde se va a emplear paracaidistas. ¿Ya? La táctica de paracaidismo militar se usa aquí, muchachos. La aviación cumple un rol muy importante también en la guerra. La aviación. Muy bien. Y mira, ¿qué tenemos acá? El ataque a Francia en mayo de 1940. Otro de los países que fue invadido nomás al inicio. Ahí podemos ver al fondo a la Torre Eiffel y vemos una bandera nazi flameando sobre París. Francia no resistió mucho en la guerra. Francia no duró mucho para combatir a los alemanes. Ahí está, ahí podemos ver fotos de ese entonces, donde las tropas alemanas están desfilando, marchando, ¿no?, sobre París. Muy bien. Y en el histórico vagón de Foch, recordarás tú, pues, que ahí se firmó el armisticio de Compiègne. Los alemanes vuelven a pedir ese mismo vagón de tren para firmar la rendición ahora de los franceses. No otro vagón, el mismo quería Hitler, para que ahora los franceses se rindan. ¿Cómo se llama eso? Revanchismo, muchachos. Revanchismo. Ah, muy bien, muy bien. Revanchismo. Así es, muchachos. Revanchismo. Muy bien. Y va a haber una dualidad en Francia. La parte norte, invadida, ocupada totalmente por los alemanes, la parte norte, ¿no? Norte-norte. Y la parte sur, donde se formó un gobierno pro-nazi, ¿no? En la práctica, un gobierno pro-nazi, ¿ya? Muchachos, llamada la Francia de Vichy, ¿no? La República de Vichy, que tuvo pues como gobernante a Philippe Pétain, un antiguo héroe de la Primera Guerra Mundial, y ahora estableciendo pues un gobierno colaboracionista con el invasor. Ahí está. La Francia, entre comillas, la Francia independiente, entre comillas, ¿no? Estaba subordinada a la política alemana también. Ahí podemos ver a Philippe Pétain. Ahí está, ahí lo podemos ver. Incluso hay un apretón de manos con Hitler. Y no van a ofrecer resistencia, ¿no? La resistencia francesa viene desde afuera, desde el exilio. Charles de Gaulle convoca, ¿no? Convoca a seguir luchando, a seguir peleando por la libertad de
de Francia. Muy bien. Luego de esto, muchachos, luego de invadir Francia, los alemanes van a pasar a operar sobre Inglaterra, ¿ya? Sobre Inglaterra, a través de la operación León Marino. La operación León Marino, muchachos, que consistió en una serie de bombardeos sobre la isla, ¿no?, británica. Bombardeos constantes. Ahí podemos ver imágenes de los puntos que fueron bombardeados. Ahí está. Muy bien. Imágenes de los puntos bombardeados. Muy bien. Los ingleses, los británicos van a desarrollar pues una tremenda resistencia frente al ataque aéreo alemán. Ahí podemos ver imágenes de las ciudades inglesas, cómo quedaron tras los bombardeos alemanes. Y es ahí donde Winston Churchill proclama, ¿no? Pronuncia su famoso discurso donde se sintetiza pues que no tengo nada que ofrecer aparte de sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Es lo que afirma Winston Churchill. Así es. La batalla de Londres, el bombardeo sobre Londres, muchachos, llevado en algunos casos a la película. Mientras que esto ocurría, otro destacamento militar se dirigía al norte africano, al mando de Erwin Rommel, el zorro del desierto, para también someter pues el norte africano, lo que vendría a ser Libia, Egipto. Muchachos, Alemania continuaba avanzando, ya tiene parte de Europa Oriental, y está a un paso de invadir a la Unión Soviética. Está a un paso. ¿Ya? Erwin Rommel se encarga del control del norte africano, entre Libia y Egipto, ¿ya?, a través de su Africa Corps, ¿no?, su infantería, su artillería pesada que va a desplazar hacia allá. Y acá tenemos la operación Barbarroja. Una operación Barbarroja que consistió en la invasión sobre la Unión Soviética. Alemania decide romper el pacto de no agresión e invade la Unión Soviética en junio de 1941. Mira, ve. La operación Barbarroja. Ahí lo podemos ver. En tres frentes, ¿no? Tres ejércitos se desplazan al norte, Leningrado, al centro, Moscú, la capital, y al sur, la zona industrial Stalingrado. Justamente en Stalingrado se libró una de las mayores batallas de toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hacía Japón mientras tanto? ¿Eh? ¿Qué hacía Japón? Bueno, Japón ya venía con mucho tiempo atrás, ya venía invadiendo, como te dije, el Asia, ¿no? Isla de Oceanía. Pero en 1941 decidió atacar a Pearl Harbor. Decidió atacar la base naval de Pearl Harbor, perteneciente a Estados Unidos, lo cual va a motivar, ¿no?, la declaratoria de guerra por parte del presidente Franklin Roosevelt, y Estados Unidos va a ingresar a la guerra ya de manera directa, porque ya estaba de manera indirecta antes, comercialmente, ¿no? Ya estaba. Pero ahora Estados Unidos, a raíz de Pearl Harbor, entra con todo, ya, pues. Entra al conflicto armado ya, a la guerra como tal. Muy bien. En diciembre del 41, Estados Unidos está ingresando a la guerra, muchachos. Si te das cuenta, el mundo, buena parte del mundo, está hecho un polvo. Está hecho un polvo. Un polvorín, pues, ¿no, muchachos? Está hecho un polvo. Un polvorín. Así es.
¿ya? Está hecho un polvorín. Gran parte del mundo, sobre todo de Europa, norte de África, Medio Oriente y el Lejano Oriente, y parte de Oceanía también está metido en esta guerra. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a compartir la otra parte, lo que vendría a ser la respuesta de los aliados. Ahí está. ¿Cómo van a responder los aliados, ¿no? Los 3 primeros años de la guerra, del año 39 hasta mediados del 42, fueron de éxitos para los alemanes, para los italianos, para los japoneses. Pero a partir del 42 mediados, casi finales, en adelante, 43, 44 y 45, son contraofensivas de los aliados, contraofensivas, respuestas militares por parte de los países en mención. Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética dan duros golpes en esta contraofensiva a Alemania, a Italia y a Japón. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Mira. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el avance de los aliados sobre el norte africano, uno de los puntos que va a ser liberado. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, al zorro del desierto que se va a enfrentar contra el general Montgomery de Gran Bretaña. Y aquí los alemanes van a ser pues derrotados, van a ser expulsados. Una victoria muy significativa en el norte africano. Así es, una victoria muy significativa en el norte africano. Asimismo, muchachos, tenemos los primeros conflictos ya en lo que vendría a ser Oceanía, muchachos. Tenemos ahí los combates en Midway, muchachos. Ahí está. Y mira, ve, la batalla de Stalingrado, como te mencionaba hace un ratito, una de las batallas más importantes, de la Segunda Guerra Mundial, una de las batallas más cruentas, puesto que aquí, muchachos, se dan grandes batallas entre soviéticos y alemanes. Bajo la bandera de la defensa de la patria socialista, bajo la defensa de la patria socialista, se convoca, el camarada Stalin lanza la consigna de la gran guerra patria. No solo está en juego un país, sino está en juego el socialismo, plantea el camarada Stalin. Así es, no solamente está en juego un país, sino el horizonte socialista. El horizonte socialista. Y en Stalingrado se va a expresar el sacrificio, el heroísmo. Ahí está. La gran guerra patria. Muchachos, ahí está. Y aquí juega un papel muy importante la política soviética. Así es, muchachos. Barrio por barrio, fábrica por fábrica, se va a pelear ahí. Se va a pelear en Stalingrado. Ahí está al mando el general Zhukov, el encargado de la resistencia soviética contra el avance alemán. Muy bien. En la batalla de Kursk se va a dar una gran movilización de carros de combate, muchachos, carros de guerra, famosos tanques. También son batallas urbanas en Kursk. Y ya tenemos aquí los primeros encuentros políticos, diplomáticos, conversaciones ya directas entre los líderes de los aliados para ir estableciendo planes
¿no? De liberación, planes ya de contragolpe, evaluaciones de la guerra. Ahí lo tenemos a Stalin, tenemos a Roosevelt, tenemos a Churchill sentados, ellos, para poder ir ya tratando ciertos asuntos, ¿no? Sobre Europa, sobre cómo liberar, pues, también el África, cómo liberar el Asia, qué papel va a cumplir cada uno, ¿no? En estas liberaciones. Y se plantea, pues, el día de, ya, el día de, muchachos, ahí lo tenemos, mira, el plan Overlord, también conocido como el famoso desembarco en Normandía. Si has visto Rescatando al Soldado Ryan, me entenderás a qué me refiero, ¿no? Rescatando al Soldado Ryan nos muestra esto, ¿no? Así es, el famoso desembarco en Normandía, el 6 de junio de 1944. Muy bien. Este desembarco en Normandía se va a dar en el norte de Francia, muchachos. Liberar a Francia de la ocupación alemana. Hasta Dwight Eisenhower, comandante de todo esto, ¿no? Quien comanda la operación. Y podemos ver cómo en las playas van desembarcando las tropas estadounidenses, ya británicas, canadienses también participaron acá. Y por otro lado, en el transcurso de la guerra, también se va expresando las contradicciones dentro del alto mando oficial alemán. Se van expresando las contradicciones. Tanto así que un grupo de oficiales nazis quisieron dar muerte a Hitler para poder ellos negociar la paz, ¿no? Se dan cuenta que Alemania está perdiendo y antes de que siga perdiendo más territorio, antes que pueda perder influencia en la guerra, o sea, negociar, tener fuerza para negociar, este grupo de oficiales alemanes aplica la famosa Operación Valkyria, ¿ya? Pero que termina en un fracaso con el asesinato, pues, de los líderes acusados de traición, ¿no? Sediciosos, traidores, se les acusa de ello. Acá tenemos la batalla de las Ardenas, también en Bélgica, muchachos, resistencia y avance aliado sobre Alemania. Y en la conferencia de Yalta, donde empiezan las primeras fricciones ya entre los líderes aliados, ¿no? Sobre qué hacer con Alemania, qué hacer con la parte de Europa Occidental, ¿no? Cómo se van definiendo ya las políticas frente a esto. Y acá empieza una carrera de los aliados entre ellos mismos para ver quién llega primero, pues, a Berlín, quién logra ocupar Berlín, quién logra derrotar primero al mando, pues al centro de mando alemán, ¿no? Que es Hitler, quién llega a capturarlo o buscar ya, pues, su rendición. La famosa batalla de Berlín. Por un lado, por el lado occidental, los británicos y los estadounidenses avanzan y por el lado oriental los soviéticos hacen lo mismo. Son los últimos días de Hitler, muchachos. Ya, son los últimos días de Hitler, fines de abril. Son los últimos días. Hitler tiene, pues, ya un círculo muy, muy pequeño de defensa. Sus grandes destacamentos están siendo derrotados en los diferentes frentes que han abierto los alemanes, tanto así que recurren a la resistencia alemana, recurren al uso de las juventudes hitlerianas, jóvenes que van a estar manipulando grandes armas para defender la capital, ¿no? Defender a Hitler. Finalmente, el ejército rojo, el ejército soviético, es el que toma Berlín, es el que captura la capital, muchachos, la capital alemana. Captura la capital alemana. Así es. Y la prensa informa de que Hitler ha muerto. ¿Cómo ha muerto? Se habla de un suicidio. Que Hitler, previo a la llegada de los soviéticos, Hitler decidió suicidarse
y previo a ello había dado la orden de que su cuerpo sea quemado, ¿no? Junto con su esposa ya en ese momento, su esposa Eva Braun, la famosa secretaria con la que se casó en tiempos de guerra. El alto mando oficial, sin el Führer a la cabeza, desconcertado, firma una rendición ante los soviéticos y los aliados. ¿Qué le espera a Alemania? No lo sabemos. No lo sabemos. Previamente a todo esto, Mussolini ya había caído, muchachos. Mussolini ya había caído en manos de los partisanos italianos. ¿Quiénes eran los partisanos? La resistencia, guerrilleros urbanos, ya, guerrilleros urbanos de inspiración comunista, muchos de ellos, ya, muchos de ellos comunistas, no todos, pero muchos de ellos lucharon también por su propia cuenta contra el fascismo italiano. Capturaron a Mussolini cuando se encontraba en huida, en escape, junto con su amante Clarita Petacci. Los agarraron, los masacraron, los lincharon, los colgaron a él, a ellos y a sus seguidores también de Mussolini. Y el pueblo va a expresar pues su total rabia contra este dictador. Por otro lado, Estados Unidos en el Pacífico se encontraba avanzando. Japón estaba ya en retirada de las islas de Oceanía. El sur asiático también estaba siendo derrotado. Aparecieron guerrillas también de inspiración comunista ahí que venían derrotando al Japón. Así que Japón también se está acorralando. Japón también está siendo acorralado por Estados Unidos, más que nada en el Pacífico. Y por el norte del Asia, ¿no? La parte china, Manchukuo, la Unión Soviética también se encuentra avanzando contra el Japón. Es en ese momento ya, de desesperación, que los japoneses recurren al alto sacrificio, ¿no? A un sacrificio tremendo, muchachos, un sacrificio tremendo, a través de los kamikazes, ¿ya? De los kamikazes, ahí está, los kamikazes, ya, los kamikazes, que son los soldados suicidas, los pilotos suicidas, así es, muy bien, pilotos suicidas contra objetivos norteamericanos. Es en ese contexto que también ya asume la presidencia Harry Truman, quien va a poner en práctica el proyecto Manhattan. ¿En qué consiste el proyecto Manhattan, muchachos? El proyecto Manhattan consistía en la elaboración de de las bombas atómicas, ¿no? Que luego van a ser usadas contra el Japón. Así es. Muy bien. Ataque nuclear el 6 y 9 de agosto de 1945, frente a la negatividad de Japón de rendirse. Truman dio las órdenes de lanzar bomba atómica primero en Hiroshima, el 6 de agosto. Japón seguía peleando, 3 días después lanzan sobre Nagasaki. Y Japón, a partir de ahí ya, decide negociar la paz, rendirse incondicionalmente el 2 de septiembre de 1945. Consecuencias, muchachos, ya teniendo Italia derrotada, Alemania derrotada y Japón derrotado, la guerra ha culminado, dejando un saldo tremendo de civiles y militares muertos, donde el primer lugar lo ocupa la Unión Soviética, ¿no? Puso la principal cantidad de vidas la Unión Soviética, seguido ahí nomás por China. Los alemanes también dejaron una gran cuota de muertes civiles y militares, ya los polacos también, Yugoslavia también, China también, ahí está, muchachos, aparece, y bueno, también en Japón. Así es. Otra consecuencia
el fascismo fue derrotado en diferentes partes, donde llegó a influir, fueron expulsados en la zona de los Balcanes, los partisanos cumplieron un gran papel allí, en el sur asiático las guerrillas comunistas, que también luego van a tener su propia historia. Los oficiales nazis fueron sentenciados en los juicios de Nuremberg por los crímenes de lesa humanidad, es un concepto jurídico que se elabora en ese entonces, por el abuso cometido y la violación de los derechos humanos contra los judíos, ¿no? Así es. Por lo ocurrido en el llamado Holocausto judío. Y también empieza pues la Guerra Fría, muchachos, ¿no? Es otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética empiezan un periodo de tensiones. Son los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Son los grandes vencedores. Así que empieza la Guerra Fría. Y se crea la ONU, que reemplaza a la antigua Sociedad de Naciones, ¿ya? La ONU, la Organización de Naciones Unidas, que quiere cumplir el papel que no cumplía antes, ¿no? Que no cumplía antes la Sociedad de Naciones. Muy bien. Ahí está, muchachos. Correcto. Y también, muchachos, producto del final de la Segunda Guerra Mundial, las potencias, las viejas potencias europeas van a estar débiles, tanto Francia como Gran Bretaña, y eso va a ser aprovechado por sus colonias, que van a empezar un proceso de descolonización. En África y en Asia, las colonias francesas y británicas van a luchar por su independencia. ¿Ya? Eso se le llama la descolonización. Muy bien. Muy bien. Se ha sumado Julio Bascuñán a la transmisión también de la Academia Perú Libre. Se ha sumado. Acá me aparece que aparece acá en la clase. ¿Qué tal, Julito Bascuñán? Ahí está. Está hecho presente. Saludos, saludos para tu familia. Muy bien. Julito Bascuñán. Y bueno, no me valores la clase, Julito Bascuñán. Estamos bien, ya estamos acabando. Los alumnos están concentrados en la clase. Así es. Muchachos. ¿Tienen la práctica ya? ¿Tienen la práctica, chicos? Para desarrollar la práctica, muchachos, ¿lo tienen? Confirmen. Vamos a desarrollar. Muy bien. Acá tenemos la práctica, chicos, sobre la Segunda Guerra Mundial. Vamos a desarrollarlo, ¿ya? Muy bien. Ahí tenemos la primera pregunta. Muy bien. La número 1, muchachos.
En la número 1 tenemos que dice, una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial fue. ¿Cuál habrá sido, muchachos? Muy bien. En la número 1, muchachos, la respuesta sería, entre las principales causas de la Segunda Guerra Mundial, el afán imperialista, muchachos. La 1 sería la B, pues, porque la guerra fue imperialista. ¿Ah? En la 1 sería el afán imperialista. Número 2, la justificación principal de la Alemania nazi para desencadenar la Segunda Guerra Mundial fue. La justificación principal de la Alemania nazi para desencadenar la Segunda Guerra Mundial fue. Ojo, me está hablando de la justificación principal de la Alemania nazi. ¿Cuál fue? A ver, muchachos, la justificación principal, de la Alemania nazi para desencadenar, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Muy bien. La conquista del espacio vital, ¿no? Esa sería la respuesta en la número 2, muchachos. La justificación principal, dice. La justificación principal. La conquista del espacio vital. La justificación política e ideológica, ¿no? 3. La acción militar con la que se inició la Segunda Guerra Mundial fue el ataque de Alemania a. ¿A qué país atacó Alemania primero? ¿A qué país atacó Alemania primero? La 4, estamos en la 4. Atacó primero a. A ver, muchachos. Atacó primero a. A ver, muchachos. A Polonia. Muy bien. A Polonia. 3. Polonia. 4. Estados Unidos ingresó a la Segunda Guerra Mundial. A ver, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está la respuesta? Creo que por ahí la encontramos ya. Está en las primeras claves, nada más en la 4. Está entre las primeras claves, ¿cierto? Muy bien, Sila. Muy bien. Ahí está, en la número 4. Muy bien, Michelle Bartolomé. Estamos en la número 4. Muy bien, Alexandra también haciéndose presente.
Alexandra Fernández. Ya estamos en la 4, nos vamos a marcar, sería luego del ataque a Pearl Harbor, ¿no? Muy bien. 5. La resistencia soviética ante la invasión nazi se denominó, ¿cómo se le llamó, muchachos? A la invasión soviética, bueno, a la resistencia soviética, ¿no? Frente a la invasión nazi, la invasión alemana. ¿Cómo se denominó? Muy bien. Se llamó la Gran Guerra Patria. Muy bien. La Gran Guerra Patria. Número 6, dice, la invasión nazifascista a los distintos países europeos en su afán de concretizar su expansionismo y garantizar los suministros necesarios para poder ganar la guerra, conllevó a la reacción armada por parte de los pueblos europeos. Esta oposición armada se le denomina como la resistencia antifascista, aplicando la guerra de guerrillas. ¿Cómo se les conoce en Europa de manera popular a los miembros que participaron en la resistencia? ¿Cómo se les conoce, muchachos? A ellos. Lo dijimos también hace un rato. En la número 6. En la número 6, muchachos. ¿Cómo se les denomina a ellos? A los que lucharon, los que resistieron. A ver, muchachos. ¿Cómo se les denomina? Muy bien. Los partisanos, ¿sí o no? Muy bien. Correcto, muchachos. Los partisanos. Muy bien. Los partisanos. Muy bien. Correcto. Muy bien. Muy bien, muchachos. Correcto. Muy bien. Muy bien. Correcto. Partisanos. 7. 7, muchachos. La liberación de Europa Occidental por los aliados se concretó en Normandía a través de, en la número 7. En la número 7, la liberación de Europa Occidental por los aliados se concretó en Normandía a través ¿de qué, muchachos? Muy bien, la operación Overlord. Muy bien, correcto. Operación Overlord. La conferencia de Yalta de febrero del 45 reunió a los principales líderes ¿de qué, muchachos? ¿De qué países? La conferencia de Yalta. Estamos en la 8 ya. En la 8. Y la 8 sería, muchachos, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Muy bien. Y ya estamos acabando. Dice la número 9. El 6 de agosto de 1945 se lanzó la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima.
La decisión de emplear esta nueva arma la tomó la decisión de emplear esta nueva arma la tomó ¿Quién la tomó, muchachos? En la número 9. En la número 9. ¿Quién la tomó? Muy bien, muchachos. ¿Quién la tomó? Harry Truman. Muy bien, Harry Truman. Muy bien, muchachos. Muy bien. Entonces, de Harry Truman. Y ya la última, chicos, la 10. La 10 es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llamó el plan? ¿No? ¿O qué ejecutó Estados Unidos para reactivar la economía de Europa Occidental luego de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se llamó ello, no? Así es. Muy bien. ¿Cómo se llamó ello? Claro, el plan Marshall, ¿no? La ejecución del plan Marshall. Así es. La ejecución del plan Marshall. Muy bien. Muy bien, muchachos. De esta manera estamos terminando lo que es el tema de hoy día, la clase de hoy día, Segunda Guerra Mundial con su respectiva práctica. Ya, muchachos, lo hemos concluido bien, lo hemos desarrollado bien y lo vamos a dejar allí. Luego no te olvides, hay clase de geografía, ¿ya? Y luego clase de física, si no me equivoco, curso de física, ¿ya? Muy bien chicos, entonces lo dejamos ahí y ya nos estamos viendo la próxima clase, la próxima semana, ¿ya? Me despido y no te desconectes de la Academia Perú Libre. Seguimos conectados a las clases de la Academia Perú Libre. Nos vemos chicos, nos vemos. Hasta pronto.